el tema de herencia y la clase pasada pues comenzamos a hacer un ejercicio que voy a explicar un poquito para que quede más claro. Bien, aquí está en mi entorno, está esta clase mueble, silla y mesa, ¿no? Brevemente, para que quede más claro, vamos a ver esta jerarquía de clases, cómo estaría representada en un diagrama de clases. Recuerden, nosotros vamos a ver este lenguaje de modelado unificado. El UML es un lenguaje de modelado unificado. ¿Qué significa? Bueno, este es un lenguaje tipo notación gráfica. Notación gráfica es como lo que ustedes conocen, por ejemplo, en los diagramas de flujo. Básicamente lo que ofrece UML es una notación gráfica. Notación gráfica quiere decir que está basada en iconos, en dibujos, ¿no? Y permite a través de símbolos pues representar, ¿no? Representar cosas. Entonces, uno de los diagramas UML básicamente lo que hace es generar diagramas. Se generan muchísimos diagramas. Y los diagramas pues representan diferentes aspectos de un sistema de información. Entonces, entre los diagramas que existen está el diagrama de clases, así se llama. Un diagrama de clases está muy apegado a lo que es el paradigma de programación orientada a objetos, porque prácticamente se utiliza para representar la herencia y las características de la herencia. Entonces, este lenguaje de modelado unificado, pues ofrece este tipo de diagrama, entre otros más, ¿no? Pero este es un diagrama que muestra como la estructura que tiene un sistema. Entonces, vean, voy a poner aquí. Hicimos una clase mueble, ¿sí? Cuando yo voy a hacer un diagrama utilizando esta notación, se utiliza un rectángulo. El nombre de la clase va en la parte superior. Aquí va el nombre de la clase, ¿no? El nombre de la clase, si se han fijado, los ponemos en mayúsculas siempre. Y los atributos los ponemos en minúscula. Entonces, va primero el nombre de la clase. Enseguida viene esto que son los atributos, el nombre, el uso y la marca. Entonces, estos también se pondrían aquí. En esta notación, un atributo privado lleva un símbolo de menos. Entonces aquí pondría yo nombre, ¿qué era? Nombre, uso y marca. Ahí está. Uso y marca. Y enseguida van todos los métodos. Cuando los métodos son de tipo público, como es el caso del método constructor, como es el caso de los métodos getters, el público se pone con un símbolo de más. Cualquier método que sea público lo ponemos, o atributo, ¿no? Entonces hay un método que se llama mueble, porque es el método constructor. Hay otro método que se llama get nombre, también set nombre, y set nombre, bueno, pues sí lleva parámetros, ¿no? Etcétera. Entonces, en esta parte de abajo irían todos los métodos de una clase. Entonces, esto es la representación, pues en general, que se realiza. Aquí la estoy haciendo a mano, por supuesto que la vamos a ver con herramientas, ¿no? La idea no es de que hagamos estos diseños a mano, pero
pues siempre cuando uno empieza a planear lo que se tiene que hacer, pues puede uno esbozar un diseño y después llevarlo a cabo, ¿ok? Luego, en la herencia que nosotros pusimos aquí, hicimos dos clases. Una clase silla, que tiene tipo, soporte y número de patas. Entonces aquí yo voy a poner, para este modelito, la clase silla. Esta clase silla tiene dos atributos, uno que es tipo, soporte, y tiene otro que es el número de patas. Y bueno, tiene sus métodos también. Entonces, silla es una clase que hereda de la clase mueble. Para especificar o explicitar la clase de relación que se está dando entre silla y mueble, nosotros podemos escribir esta etiqueta sobre la flecha para decir extends, que es hereda, ¿sí? También hicimos creo que hicimos otro mueble que es la mesa, que tiene material. Entonces pusimos aquí una mesa, ¿ok? Y la mesa tiene un atributo que es material. Entonces esta es la manera como nosotros vamos a ir trabajando con diagramas de clases. Y mesa también hereda, aquí ponemos el extends, de la clase mueble. Entonces esto es la herencia. Y otra cuestión importante que quiero que recordemos y que veamos aquí. Cuando yo definí aquí mueble, cuando yo definí mueble como una clase superior o la superclase o la clase principal, le voy a poner aquí la clase padre, ¿no? Aunque la clase principal pues sería la clase object. Pero en esta clase mueble, recuerden que yo definí un método constructor. Este método constructor, con parámetros, voy a poner que tiene parámetros, obliga a que las clases derivadas, esta silla es una clase derivada de mueble y mesa es una clase derivada de mueble. Obliga el hecho de que yo defina un método constructor a que tanto silla como mesa implementen su propio método constructor con parámetros. El propio quiere decir que aquí debe de haber un método que se llama mesa. Y mesa debe de llevar por lo menos los parámetros de mueble. Y en el caso de que hemos agregado un atributo más, hay que ponerlo, hay que asignarlo, ¿sí? Entonces, cuando yo pongo en la clase padre un método con parámetros, obligo a que las clases derivadas implementen sus métodos constructores también con parámetros, ¿ok? Eso es muy, muy importante. Y de nuevo aquí voy a hacer el diagramita, pero más simple, para recordar otra cosa importante. Tenemos en esta jerarquía a la clase mueble. Luego tenemos silla y mesa, ¿no? Estas son nuestras clases. Entonces, aquí está la herencia. Y lo que quiero que recordemos, estando yo editando aquí la clase mueble, si yo utilizo aquí super, este super de esta manera se refiere al método constructor de quién,
de object, ¿sí? Método exacto, de object. Aquí parada en mueble, cuando yo escribo super en cualquier parte del código, es el método constructor de object. Si yo escribo super punto, se refiere a cualesquiera métodos o atributos de object, ¿ok? Nuevamente. La única diferencia entre constructor y los demás métodos o atributos son, pues que el constructor lleva los paréntesis y el otro lleva el punto, ¿sí? Si yo estando en mueble utilizo this, pues van a ser los métodos y atributos de quién, de mueble. Este se refiere a métodos y atributos, aunque sean privados, de la clase mueble, ¿ok? Eso es muy importante. Cuando estoy en mesa y utilizo super, este es el método constructor de mueble, no de object, de mueble. Este es el constructor de mueble. Si uso, en cambio, super punto, son los métodos o atributos públicos, ok, aquí esto es importante, públicos de mueble. También son los derivados, ¿no? Pero son públicos o protegidos. Y si estoy en mesa y digo this, pues es lo mismo, métodos y atributos de la clase mesa, ¿ok? Esas son las aspectos importantes. Entonces, si yo derivo, si yo quisiera poner, no sé, tipos de sillas, vamos a decir, una silla de bebés o una silla, pues no sé, silla de caballo, ¿no? Si yo quisiera hacer esto también es posible, pero conforme voy haciendo más clases que heredan, pues desde el hecho de que aquí tengo un método constructor con parámetros, aquí se tiene que hacer un método constructor con parámetros aquí también y en todas las clases derivadas. Entonces, bueno, habrá que hacerlo pensando con detenimiento en qué es lo que sí tenemos que incluir, qué características son importantes. Habrá clases que quizás ya no requieran que se añadan atributos especiales, ¿ok? Es un ejercicio de herencia. Este ejercicio de herencia tiene que ver con la clasificación de los animales vertebrados. No vamos a hacer así como la de todos los animales porque son muchísimos, ¿no? Entonces, lo que vamos a empezar a ver en nuestros ejemplos son especificaciones, ¿sí? Va a haber ya un texto a partir del cual nosotros tenemos que empezar a analizar, a revisar. Aquí viene ya propuesta la forma de clasificar, eso sí, pero conforme vayamos haciendo ejemplos, nosotros vamos a partir de un texto y de ahí vamos a ir haciendo nuestro diseño, ¿ok? Entonces, primero que nada se requiere un programa que permita representar la clasificación de animales vertebrados, considerando a los mamíferos, los peces, las aves, los anfibios y los reptiles. Y lo primero pues es que se debe definir una clase principal llamada vertebrados. Y en esta clase principal de vertebrados deberán de ir atributos para todos los animales, nombre, edad y hábitat. Y en las subclases de los animales vamos a tener, bueno, ahorita no vamos a hacerlo como interfase, pero en las subclases sí vamos a considerar en los animales que tengan tipo de piel, tipo de respiración, tipo de alimentación y forma de reproducción. Entonces,
Vamos a hacer este ejemplo. Esta es la clasificación principal. Tenemos una clase animal o una clase vertebrado que vamos a subdividir en anfibio, reptil, ave, mamífero y pez. Y luego pues vamos a instanciar objetos de estos, ¿no? Estos aquí vienen dos ejemplos: salamandra, sapo, cobra, tortuga, etc. Entonces vamos a empezar a hacer primero las primeras características que tenemos para la clase animal, y luego vamos a generar las subclasificaciones, ¿ok? Entonces vamos a hacer ahora el proyecto número 7. Este es un nuevo proyecto. Le voy a poner que sea el proyecto 7. Ahí está. Y solamente lo finalizo. Listo. En este proyecto 7, pues voy a generar primero una clase principal. La clase principal muy bien puede llamarse vertebrados, como está aquí, o animal, o animales vertebrados, ¿no? Ese es pero es una clase principal. Entonces voy a hacer aquí un new class y a esta le voy a poner vertebrados. Y listo. Como es una clase principal simple, no lleva método main. Esta es una clase para definición, ¿sí? También aquí viene qué atributos interesan, ¿no? Son el atributo nombre, edad y hábitat. Entonces vamos a poner esos atributos de tipo privado. El nombre lo vamos a poner como un string. Nombre. La edad, un entero. Y el hábitat como un string. Y listo. Entonces ya tenemos los atributos y es muy sencillo. Vamos a generar nuestro método constructor utilizando parámetros. Aquí cuando pongo el método constructor con el source, generar constructor usando campos, ahí está. Pues aquí tenemos este método constructor. Vean cómo en automático pues el entorno me ayuda, me agrega el super. Siempre le va a agregar el super desde la primera clase que hagamos, porque toma en consideración que hereda de objeto. Si yo se lo quito, no pasa nada, ¿sí? La clase sigue funcionando, no tiene ningún problema. O sea, realmente no estamos utilizando en la construcción nada especial de object. Entonces lo puedo dejar o se lo puedo quitar, ¿ok? También voy a agregar los métodos getters y setters. Todos los selecciono y listo. Ahí están. Métodos getters y setters. Y por último, el método toString. Con el método toString yo voy a generar una forma para imprimir los datos de todo animal vertebrado, ¿ok? Entonces, esta va a ser nuestra clase principal. Ahora vamos a tomar estas características que tenemos aquí, no estas, sino estas. Voy a hacer primero las clases derivadas, y en las clases derivadas voy a agregar algunas características. Entonces pongo primero, bueno, pues es que hay que estar viendo, ¿no? Primero vamos a hacer a los anfibios, ¿sí? En los anfibios aquí agrego una clase en el paquete default, una clase nueva para hacer un anfibio. Ahí está. A los anfibios yo les voy a agregar una característica. No les voy a poner tantas características para que se nos facilite un poquito
a la hora de generar pues los métodos constructores. Entonces, al anfibio le voy a poner un atributo privado de tipo string que sea tipo de piel o color de piel mejor. Los anfibios tienen en general un tipo de piel parecido. Entonces le voy a poner un color de piel, que eso es lo que es distinto, ¿no? Entonces ya puse una característica especial para los anfibios. Entonces aquí lo que voy a poner es ahora un método constructor. Como no he puesto que hereda, yo no he tenido ningún problema. Vean. Entonces ponemos el extends vertebrados. Ahí está. Extend vertebrados. Y ahora sí me va a pedir que agregue un método constructor. Este método constructor, el automático que pone, tiene que ver con el método constructor de la clase vertebrados. Vean, este es súper con paréntesis y con estos 3 atributos es una llamada al método constructor de la clase vertebrados. Es decir, cuando se construye un anfibio, cuando vamos a construir un objeto anfibio, en sí vamos a construir un vertebrado. Recuerden que con la herencia, el objeto derivado de una clase que hereda de otra se dice es un. Entonces, pues cuando hagamos aquí un anfibio, vamos a suponer que hacemos una rana o una salamandra. Entonces vamos a decir, es un anfibio y es un vertebrado, ¿sí? Entonces, este es el método constructor que me agrega por el simple hecho de ser, de heredar de la clase vertebrados. Ahora, este del color piel, lo voy a... Dígame. Una pregunta, por ejemplo, cuando yo llamo desde otra clase y construyo o creo un objeto que es un anfibio, supongamos, no sé, cualquier animal a un new anfibio, Ajá. ese sería una instancia de un objeto anfibio, ¿no? Ajá, así es. O sea, Y a su vez ok, es un pero, o sea, vertebrado. Ajá. ¿mm? Sí, sí, va a ser un anfibio. Ahorita los vamos a instanciar. Va a ser un anfibio, pero también va a ser un vertebrado, porque tiene, por la herencia, hereda, digamos, las características. O sea, aquí tenemos el método constructor, porque pues el método constructor es un método público. Son los métodos públicos y principalmente métodos públicos o atributos protegidos los que se heredan. No todo se hereda, ¿eh? Cualquier cosa que sea privada, el nombre, la edad y el hábitat no se hereda. Pero un método que sea Una pregunta, público, por sí ejemplo, se cuando hereda. yo Todos llamo estos desde otra métodos clase de get nombre, set y nombre, todos se construyo o heredan. creo un objeto El que es método un anfibio, toString que viene de supongamos, no vertebrados sé, cualquier se hereda. Pero a los un new atributos anfibio, yo no los puedo usar directamente ese desde de una anfibio. instancia de un Si yo aquí objeto pongo, vean, voy anfibio, a ¿no? usarlo con el punto. Pongo super, Ah, ok, punto. pronto, o sea, Aquí no voy a encontrar los atributos, ¿sí? Los atributos son privados, entonces no los puede usar nadie más que los miembros de la clase vertebrados. ¿Quiénes son los miembros de la clase vertebrados? Cualquiera de estos métodos puede usar a los atributos. Si se fijan aquí en edad, nombre, están usando los atributos, ¿sí? Hay otro modificador que después vamos a ver, pero hay un modificador que en lugar de que sea privado, se llama protegido, protected. El protected es para heredar, especialmente hecho para heredar. Aquí, miren, pongo punto y ya tengo el hábitat. Este es un protegido, es como desde una clase superior permitir que algún atributo que es especial por alguna razón sea heredado. No se puede de otra manera. Si yo no lo hago público, quiere decir que no lo quiero permitir. Hay otro que es el default. El default es poner nada. Cuando yo no pongo nada, eso es muy malo porque también
tengo yo acceso. Aquí si le pongo punto, vean, el nada lo está considerando disponible, ¿no? Aquí en la clase anfibio. Entonces, de acuerdo al principio de encapsulamiento, nosotros debemos de hacer privados todos los atributos y solamente mediante métodos de acceso permitir. Incluso yo podría no poner ningún setter, solamente getters, ¿no? Si yo no pongo setters, lo que quiere decir es que no voy a permitir que se modifique nada de los valores de los atributos. Eso depende de lo que yo quiera hacer. Entonces, bueno, aquí nos hace falta en este método constructor agregar el atributo adicional. Yo lo puedo hacer con las herramientas o simplemente agregar aquí un string color piel, ¿sí? Y en la parte de abajo de super le pongo un this punto, el atributo color piel va a ser igual a el parámetro color piel. Esto es lo que nos hubiera generado la herramienta si lo tomamos con todo y el atributo. Entonces, ahí tenemos nuestro método constructor. Es un método constructor que de entrada está basado en el método constructor de los animales vertebrados y que como yo le agregué un atributo más, pues se añade, ¿no? Ahora voy a poner los getters y setters aquí en el source, generar getters y setters. Es solamente un atributo. ¿Por qué no necesito el de los demás? Porque los demás ya están aquí en vertebrados. Y como anfibio hereda de vertebrados, ya tiene por herencia todos esos getters y setters. Cualquier objeto que hagamos de anfibio va a tener la posibilidad de utilizar los métodos getters y setters de vertebrado, porque hereda de él, ¿sí? Y por último vamos a agregar un método para imprimir, pero este método para imprimir, el del generar toString, vamos a utilizar el atributo que falta, el de color piel, más un método que ya tenemos en la clase que es la de vertebrados, que es el método toString, ¿sí? Este método toString viene de vertebrados. Entonces aquí lo que estamos haciendo es una sobreescritura. Por eso aparece esto del override. El override, nosotros vamos a ver la sobreescritura con más detalle porque hay varios tipos de ella, ¿no? Pero el override funciona igual aquí mediante la herencia que como si tuviéramos varios métodos con el mismo nombre. Esto es lo que es la sobreescritura. Aquí estamos haciendo una sobreescritura de un método. Este método toString fue definido en vertebrados. El de vertebrados fue definido en la clase Object. Estamos sobreescribiendo. O sea, es decir, la sobreescritura, déjenme se las pongo por acá. La sobreescritura, aquí tenemos a la clase Object, ¿no? Voy a ponerlo. Object. Object, entre los métodos que tiene el método toString. Este es un método ya definido. Y luego en vertebrados, no necesitaba sobreescribir el método toString a menos que quisiera hacerle una modificación. Entonces, como le hace una modificación, aquí tiene el toString y este es uno sobrescrito. Aquí sí hay que ponerle, este es un método, esta es la override, es la modificación de un método heredado.
sea, yo estoy heredando el método toString y aquí cuando yo pongo el @override es que lo estoy modificando. Y lo mismo sucede con el anfibio. El anfibio está haciendo exactamente lo mismo. El anfibio que hereda de vertebrados, me salta un renglón porque es el de los atributos, ¿ok? Tiene también su método toString. Y este método toString también está sobrescrito. Con el override, lo que hace anfibio es que está modificando. Y la modificación es de varias formas. Modificación del método. En el primer caso, lo que hace en este caso, en el de vertebrados, es simplemente imprimir los atributos que se definieron en la clase vertebrados. Eso es lo que hace. Porque de forma natural lo único que va a imprimirnos es una representación, ¿no?, del objeto. Pero en el método de anfibio, o sea, en la clase anfibio, lo que hace este override es al método, bueno, todavía no lo hacemos, pero ahorita lo voy a poner, al método que viene de por sí heredado de la clase vertebrados, no el de acá, sino el de la clase vertebrados, yo le voy a sumar una característica que está definida en anfibio, porque me interesa imprimir los datos que vienen desde vertebrados más los datos de anfibio. Por eso es que hago el override del método toString 2 veces, ¿sí? Esta es una sobreescritura utilizando el mismo nombre del método, pero en este caso modificando lo que realiza, ¿ok? Entonces, aquí estábamos, este es el de vertebrados. Voy a poner el de anfibios, bueno, que ya está, por cierto. En anfibios, fíjense, es lo que tiene anfibio como atributo. Este color piel, en particular este es el atributo, es un atributo especial de la clase anfibio, ¿sí? Más el método toString que viene de la clase vertebrados. Y pues este es un letrerito que se está ejecutando un método de la clase de la que hereda. Entonces, este es la clase anfibio. Vamos a hacer la que sigue, que es un reptil. Permítanme, aquí. En el reptil voy a poner una clase reptil. Y al reptil le voy a agregar un atributo especial, porque algunos reptiles tienen patas y otros no tienen patas, para que vean qué sucede cuando ponemos un booleano, ¿ok? Es muy interesante el caso de los atributos booleanos. Entonces voy a declarar un atributo privado de tipo boolean y le voy a llamar tiene patas. Este es para indicar si el reptil tiene patas, porque hay reptiles como las víboras que no tienen patas y hay reptiles como los cocodrilos que sí tienen patas, ¿ok? Entonces, aquí este valor que va a tomar este atributo deberá ser true o false. Bueno, voy a hacer que reptil también herede con el extends de la clase vertebrados. Ahí está. En ese momento, pues ya me pide que yo ponga un método constructor para la clase reptil. Ahí está. Y lo único que hago con este método constructor, permítanme, es añadir un atributo, un parámetro primero. Voy a agregar el parámetro boolean tiene patas. Este tiene patas. Los atributos siempre los pongo antes. No hay una obligación, la verdad es que los pueden poner donde ustedes quieran. Pero es mejor llevar un orden siempre,
¿ok? Entonces yo acostumbro, y es una buena costumbre de la programación en Java, tener primero la declaración de todos los atributos, constantes, etcétera, luego ya los métodos constructores, y luego los métodos adicionales, los getters y setters, etcétera, ¿sí? Es una buena forma de estructurar esto. Bueno, entonces ya agregué el atributo, el parámetro, perdón, boolean tiene patas. Ahora voy a poner el this punto tiene patas, igual con un tiene patas. Bueno, quiero que observen que cuando hacemos getters y setters para atributos como este, que es un string, se convierten en get y set, ¿sí? En el caso de los booleanos, cambia un poquito. Fíjense, voy a poner con el source, generar getters y setters, pues nomás es uno, y ahí está. Y fíjense cómo el método getter es como si hiciera una pregunta. Le agrega, no le agrega el get, le agrega el is. Is tiene patas y devolverá, o sea, como es un booleano, pues si devuelve un true quiere decir que es verdadero, ¿no? Ya en el caso del set, pues ese sí es normal, pero para el get le pone un is en lugar del get. Y por último, pues voy a poner el método toString aquí con el source. Voy a hacer esta generación del método toString considerando el atributo tiene patas y considerando que quiero sobreescribir el toString que viene de la clase vertebrados. Entonces aquí le pongo generar y ahí está. Reptil tiene patas y luego lo que sea que tenga con el super toString, ¿ok? Entonces ahí va. Me voy a apurar porque hay que hacer esto tantas veces. Ave, mamífero y pez me faltan. Bueno, voy a hacer un ave. Ave. En las aves voy a poner un atributo que pareciera obvio, pero no lo es, porque voy a poner un atributo de si puede volar. Atributo privado de tipo booleano. Vuela. ¿Por qué? Pues porque hay aves que no vuelan. Hay por ejemplo, tienen ahí de ejemplo a los pingüinos. Los pingüinos son aves y nadan nada más, pero no vuelan, ¿no? Y hay algunas otras aves que pueden saltar muy alto. Pudiera ser el caso de las gallinas, ¿no? O de los pollos, pero realmente no emprenden el vuelo, ¿sí? Entonces, bueno, aquí pongo nada más el atributo. Voy a hacer el extends de vertebrados. Ahí está. Entonces voy a agregar el constructor acá porque siempre me pone abajo el atributo. Entonces aquí generar el constructor usando campos, incluyendo de una vez de vuela. Ahí está. Y voy a agregar los getters y setters con el source. Generar getters y setters. Listo. Y por último, el toString. El método toString considerando el heredado, ¿sí? El toString que viene de vertebrados. Y recuerden que hay que ir guardando con los disquitos. Los múltiples disquitos es Save All. ¿Por qué? Pues porque tenemos varios archivos abiertos. Entonces es importante que vayamos guardando todo. Bueno, voy a hacer el que sigue, que es el mamífero. Mamífero. Ay, ya me cambié. Un new class mamífero. Para esta clase mamífero, pues le voy a poner un atributo porque hay unos mamíferos en el mar y otros que son
pues de la tierra, ¿no? Entonces al mamífero le voy a poner un atributo privado de tipo booleano si es acuático. Acuático. Ahí está. Entonces el mamífero le pongo que hereda extends de vertebrados. Y ahora, bueno, pues voy a agregar aquí el método constructor con el source, generar constructor usando campos y listo. Y luego con el source, generar getters y setters para el atributo acuático. Ahí está. Y por último, el toString. El método toString con el método heredado para que me saque la información que viene de vertebrados, ¿ok? Y por último creo que me falta un pez, ¿no? Es el último animal. Sí, el pez. Permítanme. Ahí está. Tiburón y raya se llama. Entonces agregamos un pez. Pez. Y aquí en el pez, el atributo que voy a agregar, pues es el número de ojos. No se me ocurrió otro. Número de ojos. Bueno, si hay algunos peces raros por ahí. Bueno, este también vamos a decir que hereda extends de vertebrados. Y por supuesto, pues hay que agregar el método constructor con el source, usando los campos, los getters y setters. Todos, bueno, nomás es uno, perdón, aquí. Y el método toString para poder imprimir, pero este debe de basarse en el método toString que viene de la clase vertebrados. Listo, ya tengo todas las clases, ¿no? Son 5 clases: mamífero, pez, ave, reptil y anfibio. Todas estas heredan de la clase vertebrados. Entonces, vamos a ver ahora sí cómo se instancian ejemplos de cada uno de estos que tenemos aquí. Voy a crear en este mismo paquete una clase principal. Esta clase principal sí va a llevar un método main porque quiero ejecutarla, ¿sí? Entonces, aquí en principal, vean, vamos a hacer algunas instancias separadas y luego hacemos un arreglo de vertebrados, ¿ok? Entonces, fíjense, primero voy a poner un vertebrado general, vertebrado, para que vean que yo puedo crear un animal simple de la clase padre. No está prohibido. New es vertebrados, ¿verdad? Vertebrados. Ahí está. Vertebrados. ¿Y qué debo pasar como parámetro? Pues aquí hay que fijarse, ¿no? Es nombre, edad y hábitat. Bueno, aquí voy a poner un perrito. Nada más para perro. Vamos a suponer que tiene 2 años. Y vive, pues en el hábitat de los perros, pues son, le voy a poner zona urbana. Realmente los perros están bastante domesticados, ¿no? Entonces, aquí yo puedo tener un animal, también puedo tener un anfibio. En el anfibio, miren, vamos a ver estos ejemplitos que tenemos acá. Tenemos salamandra, sapo, bueno, voy a hacer un sapo nada más. El anfibio, voy a poner un sapo igual a un new anfibio. Y obviamente para construir un anfibio ya lleva más parámetros, ¿sí? Porque además de los de vertebrados, lleva el color de piel. Entonces voy a poner un sapo con alguna edad, su hábitat y un color de piel. Entonces el sapo
tiene nombre. Le vamos a poner el nombre, a lo mejor no lo conocieron, pero se llamaba Patas Verdes. Un personaje que era un sapo. Luego la edad le vamos a poner, pues la verdad no tengo idea de cuánto viven los sapos. Su hábitat le voy a poner que vive en un charco, o en charcos, o en estanques, o en pantanos, ¿no? Sería más apropiado poner aquí un pantano. Pantano. Y el último atributo era el color de piel, pues le voy a poner que es café, ¿ok? Entonces, ahí está. Ese es un sapo. Y voy a poner otro más, no sé, por ejemplo, de los mamíferos, está un elefante. Voy a hacer un mamífero, elefante, y voy a poner un new mamífero. Le pongo su nombre de acuerdo a cómo está el método constructor. Aquí tenemos el método constructor de la clase mamífero y indica nombre, edad, hábitat y si es acuático. Obviamente los elefantes no son acuáticos, ¿ok? Entonces, bueno, voy a ponerle los valores. El nombre le vamos a poner Dumbo. La edad le ponemos 3 años. Habita pues en la selva. Y el último atributo es si es, aquí fíjense, el último atributo es que si es acuático. En particular el elefante no es acuático, entonces aquí le pongo false y no lleva comillas porque no es un tipo, no es un string, es un valor directo, ¿sí? Para imprimir los datos es muy sencillo, porque ya todos tienen su método toString. El vertebrado tiene su método toString, el anfibio, todos tienen un método toString. Para que ustedes vean las ventajas que tiene el contar con un método toString. Entonces aquí, bueno, para imprimir es muy sencillo. Voy a poner aquí el animal.toString. Y aquí va a ejecutar el método toString que viene definido en la clase vertebrados, ¿sí? Voy a hacer lo mismo con el sapo. Vean. Aquí en lugar de animal nada más, el objeto es sapo. Y el sapo, miren, para que vean qué método es, sapo.toString es el que está definido en anfibio. ¿Sí? Este método toString es modificado en anfibio, no es el de vertebrados. Bueno, incluye una llamada al de vertebrados, ¿no? Pero ese es el de anfibios. Y por último está el del elefante, que viene de la clase mamíferos, de ahí sale el método toString. Entonces vamos a probarlo y enseguida voy a hacer una modificación para dejarles un ejercicio, ahora sí, ¿no? un ejercicio con esta clase. Bueno, lo ejecuto y salió acá abajo. Bueno, aquí viene nombre, perro, edad y dónde habita. Vean, para el caso de los vertebrados, pues imprimirá solamente los 3 atributos que corresponden, ¿no? En el anfibio, pues el color de piel, como viene de vertebrados, pues trae todos esos atributos. Voy a corregir un poquito en todas las clases este método toString, porque saca como letrerito. Yo considero que se lo voy a quitar completito. Entonces aquí va así. También voy a quitar de hasta acá. Ahí va, ¿no? Este es un pez con los atributos siguientes. Entonces tiene número de ojos, el pez. Y tiene los demás atributos que vienen de los vertebrados. Entonces esto lo voy a copiar. Y lo voy a hacer también en mamífero. De aquí para acá.
Ahí está, sobra uno. Ahí está. En mamífero también voy a hacer algo parecido aquí con las aves. Las aves tampoco me gustan estos letrerotes. Ahí está. Nada más quito este. Y listo. Y luego el reptil. Desde aquí hasta acá. Y quito este. Y listo. Y el anfibio. Ahí está. Bueno, esto es nada más como para verlos de mejor forma porque salen ahí súper amontonados. Entonces, que no me salgan tantas cosas, ¿no? Me dice un anfibio con color de piel café. De la clase vertebrados, pues tiene nombre. A lo de vertebrados viene desde acá. Voy a ponerle nada más un espacio para que no salga tan apretado. Ahí está. Bueno, eso nomás así para no tener tantos detalles tan extraños. Bueno, entonces esta es la jerarquía de clases. Voy a hacer ahora sí el ejercicio completo para ir introduciendo otros aspectos, otras características importantes que suceden gracias a la herencia, ¿sí? En la herencia no solamente se heredan características, sino que se puede observar una versatilidad en el comportamiento de los objetos. Vamos a verlo, ¿sí? Para esto voy a hacer un arreglo de animales. Y ese arreglo de animales, pues voy a instanciar por ahora uno de cada uno, ¿no? Uno de cada clase. Y ya ustedes se van a encargar de instanciar muchísimos más, ¿no? Entonces aquí, para este arreglo de animales, le voy a poner los corchetes, ¿sí? Van a ser, ahora sí son animales, ¿sí? Y voy a instanciar un arreglo de vertebrados de tamaño 5, porque aquí tenemos 5 diferentes, pero ustedes van a hacer unos cuantos más para poder ejemplificar todos los animales que tenemos y hacer uso de los atributos diferenciados, ¿no? Bueno, para esto voy a poner aquí animales en su posición 0, va a ser igual a halo. Luego animales en su posición 1, animales en su posición, así. Voy a hacerlos todos, son 5. En este caso nada más tengo 5 clases posibles de animales. Y uno más. Bueno. Entonces va en animales posición 1, posición 2, posición 3 y posición 4. Entonces, en el primer caso voy a poner un anfibio, ¿sí? Un anfibio. Los anfibios, pues les vamos a poner nuevamente su nombre. Para este caso, yo ya no tengo que instanciar un objeto. El objeto en realidad sí se está instanciando, pero va a ser colocado en un arreglo en la posición 0, ¿sí? Entonces, no tengo que crear, como hicimos en el ejemplo anterior, un sapo estrictamente, sino que en animales, en su posición 0 va a haber un anfibio. Voy a poner una rana René, que tenga edad 1 año, que viva en un lago, le voy a poner lago, y que tiene el anfibio el color de piel, ¿verdad? Ajá. Y su color de piel va a ser verde. Ahí está. Entonces, aquí yo puedo instanciar un anfibio, pero enseguida
voy a instanciar un reptil. Y aquí voy a poner un new reptil. Y este reptil le vamos a poner que sea... Bueno, y entonces el reptil además tiene patas, pues no. La víbora en particular, esta víbora pues no tiene patas y se le pone false. ¿Ok? False. False porque cuando sea true pues ese que sí tiene patas. Bueno, luego tenemos después del reptil un ave. New ave. El ave pues vamos a poner un pingüino llamado penguin. Con una edad de 3 años. Vive en el Polo Norte, le voy a poner. Y vuela false. ¿Ok? Este es un ave. Luego, el mamífero. Voy a poner un new mamífero. Esta pues voy a poner una vaca. Con 4 años de edad. Vive, pues le voy a poner en el rancho. O su hábitat, ¿no? Más bien que su dirección. Y de los mamíferos, tenemos que si es acuático, no. Es falso. No es acuático. Y por último voy a poner un pez. New pez. Este pez se llama Nemo. ¿Qué edad tiene? Pues 2 años. Le voy a poner que su hábitat es el océano. Y el pez que más tiene número de ojos, ¿verdad? 2 ojos. Entonces esto es la instanciación. Bueno, entonces en este caso particular que estamos viendo, quiero que observen que yo declaré todo el conjunto de tipo vertebrados. Todo el conjunto es de tipo vertebrados. Y yo puedo instanciar objetos siempre y cuando tengan una herencia, ¿sí? O sea, yo puedo decir que mi conjunto de animales sean vertebrados y todos estos son clases derivadas. ¿Por qué es posible hacer esto? Vean, déjenme, lo pongo acá. Y esto es muy, muy importante. Yo tengo mi clase vertebrados, ¿no? Primero. Y de la clase vertebrados se deriva anfibio, pez, mamífero, etc. Entonces, tengo aquí varias clases derivadas de vertebrados, ¿no? Bueno, fíjense bien, acá hay más clases, las otras 3. Yo puedo crear una clase, un objeto de la clase vertebrados, un objeto, e instanciarlo como un anfibio, igual a un new anfibio. Esto es totalmente posible. ¿Por qué? Con todos sus parámetros, ¿no? Porque anfibio hereda de vertebrados. Si esta relación no existiera, esto no sería posible, ¿sí? Esto es algo que sucede gracias a la herencia, a que yo tengo una relación de herencia entre 2 clases. Entonces, esto es totalmente posible por eso. Entonces, también puedo tener vertebrados, new mamífero. ¿Sí? ¿Qué es lo que no puedo hacer? Yo no puedo declarar un objeto, por ejemplo, mamífero, un objeto, y decir que este es un new vertebrados. Esto no es posible. No de esta manera. Es posible de otra, pero no de esta. O sea, esto como decir
declaro un objeto mamífero y lo voy a instanciar como un vertebrado. Es como el tratar de aprovechar la relación al revés. Entonces, eso no es posible. Fíjense, voy a ponerlo aquí abajito de esto. Voy a crear un objeto vertebrados e instanciarlo con un new, y aquí, bueno, pues voy a poner anfibio, etcétera, ¿no? Todo esto. Esto es posible. Yo puedo hacer esto. No está prohibido. Pero si yo creo un anfibio obj2 y lo quiero instanciar como un new vertebrados, y bueno, los vertebrados llevan nombre hasta acá. Ahí está. Ahí está. Cumple con los requisitos del método constructor de vertebrados, ¿no? Pero no puede ser. ¿Por qué? ¿Qué me dice? Un type mismatch. Este es un error de tipos. No se puede convertir de vertebrados a anfibio. Hay dos soluciones. Una es el cast y otro es que se cambie el tipo de OBJ a que sea vertebrados. Es decir, aunque existe una relación de herencia entre anfibio y vertebrados, una instanciación de objetos no se puede hacer como a la inversa. Es decir, que yo declare un objeto de una clase derivada y la quiera instanciar como una de las clases superiores. Eso no está permitido. Entonces, hay formas, no quiere decir que no existan las maneras. Ahorita nada más quiero que se quede esa idea de que la herencia sí tiene un orden, sí hay una forma de trabajar con ella, ¿sí? Entonces, yo estoy construyendo a todo el arreglo de un tipo general y lo estoy instanciando con objetos derivados, es decir, que pues son clases que heredan de vertebrados y gracias a eso yo puedo instanciar objetos de esas clases, ¿ok? Ahora, fíjense, cuando yo pongo aquí voy a imprimir, ¿no?, el contenido de los datos que tiene el arreglo, voy a poner un ciclo for int i igual a 0, mientras que i sea menor. El nombre del arreglo es al que voy a emplear para sacarle su tamaño. Entonces utilizo animales.length, ¿sí? Y con los incrementos de i más más. Entonces con esto, pues yo puedo hacer un system out print line y poner aquí pues el objeto en general, ¿no? Aquí el objeto general se llama animales y como voy a iterar sobre toda esta colección de animales, pues pongo los corchetes y la i. Con eso voy a recorrer desde la posición 0 hasta la última posición para que me los imprima, ¿ok? Bueno, fíjense, lo voy a ejecutar para que vean bueno, aquí el resultado sale medio feo, pero bueno, ahí está. El primero es un anfibio, un reptil,